Bienvenidos una vez más al Faranduleo. Esta ocasión tenemos a otra sonorense talentosísima, María José Montt. Aparte de talentosa, súper disciplinada, yo ya he trabajado con ella y yo creo que esa disciplina, aparte de su talento, la ha llevado a estar casi siempre en escena, trabajo tras trabajo, función tras función. Chequen la entrevista, está padrísima. ¿Cómo inicio como bailarina de musicales? Fue mera casualidad y cosa del destino, no sé. Fue una invitación por medio de una amiga que se llama Ale Cocker. A ella la conozco porque participamos juntas en la pascuarela de Toñis Rosas. Y entonces un día me mandó un mensaje y me dice, ¿sabes qué, Majo? Estoy ensayando, estoy en ensayos de una obra que la historia la están basando en las canciones del grupo Timbiriche y está muy divertida. Yo ya tengo como unas 2 semanas ensayando, pero se necesitan más bailarinas y pues me gustaría que fueras parte, ándale, intégrate, no sé. Magda es la que está poniendo las coreografías, me dice. Entonces yo a Magda también ya la conocía porque estuvimos en la licenciatura en artes, opción danza, ahí en la Unison. Y pues igual también nos tocó bailar juntas en el Cascanueces, que fue una obra en la que participamos todos los semestres y pues así fue como inicié con el mundo de los musicales. La historia estuvo a cargo de César Gastelum, la coreografía por parte de Magda Pesqueira, dirección de Vero Vázquez, dirección de música Garo Montoya, algunas personas que todavía seguían estudiando en la licenciatura en danza, otras personas que ya eran egresadas y pues así fue que me inicié en este mundo de los musicales. He formado parte de algunos proyectos como actriz. En la Ciudad de México estuve en 2 compañías, Fobadi y Matatena Danza Teatro. Fobadi fue fomentando valores y desarrollo infantil. Matatena Danza Teatro también era un enfoque más hacia los niños, público infantil, con la obra de teatro Caperucita Roja. En Matatena Danza Teatro las historias eran basadas en las canciones de Cricri y era muy divertido eso. Cuando regreso a Hermosillo, Isaac Velarde me invita a formar parte de una obra que él mismo escribió, La pesadilla de Elena. Era también dedicada a un público de niños y fue presentada ahí en un colegio donde él da clases. Y esta obra fue escrita por Cuthberto López y se llevó a cabo en el Motel Avión. Algo como de novedad y también una nueva modalidad aquí en ese tipo de teatro y estuvo padre. Me gustó la experiencia, fue un reto bastante fuerte, pero que me dejó muy buen sabor de boca y a partir de ese momento yo creo que me atreví más a entrarle, a no tener miedo, a saber a darme cuenta de mis capacidades, de saber que realmente podía lograr hacer cosas y no limitarme. También tuve la oportunidad de hacer el casting para la obra Motel. Me llega un correo un día y me manda a Grecia, porque estoy en una página de actores, de actrices en Sonora, entonces me manda mensaje y me dice, nos gustaría que hicieras un casting porque cumples con el perfil del personaje, pero esta obra pues es completamente para adultos. Necesitamos después, si acaso llegas a quedar, hablar contigo para explicar de qué se trata y a ver si te vas a atrever. Y ahí fue cuando me dio un poquito de miedo, pero dije, bueno, pues nada pierdo. Entonces me fui, hice casting y vi que antes de mí había personas pues que son actrices y dije, no, o sea, yo que voy a andar quedando ahí si yo soy bailarina. Entonces, bueno, total que quedé en el casting y me pasan el guión, lo leo y me quedo helada porque es una modalidad
Para empezar, el diálogo, ¿no? El diálogo bastante fuerte. Para lo que yo venía haciendo de niños, pues era algo totalmente diferente, opuesto. Para lo que yo representaba o mis creencias o mis rollos personales, pues también era totalmente contrario. Y la modalidad del teatro, que era manejarse en el espacio del actor, meter al público en ese mismo espacio, estarle actuando y diciéndole las líneas a la persona, tenerlo aquí casi enfrente de ti y estarle diciendo y volverlo parte de la obra, pues también era otro doble, ¿cómo se dice? Doblemente difícil, triplemente, no sé. Pero bueno, total que al principio sí batallé mucho por la cercanía de la otra persona, la temática de sexo, son parejas que hablan de incesto, que hablan de homosexualidad, que hablan de fantasías sexuales, problemas mentales incluso. Temas fuertes que se viven y que son reales, pero que igual y a lo mejor existe todavía el tabú, el morbo. Pero sin embargo, bueno, gracias Grecia Cuadras que me dirigió y que tuvo paciencia conmigo en ese aspecto. Y esta obra fue escrita por Cuthberto López y se llevó a cabo en el Motel Avión. Algo como de novedad y también una nueva modalidad aquí en ese tipo de teatro, y estuvo padre. Me gustó la experiencia, fue un reto bastante fuerte, pero que me dejó muy buen sabor de boca, y a partir de ese momento yo creo que me atreví más a entrarle, a no tener miedo, a saber a darme cuenta de mis capacidades, de saber que realmente podía lograr hacer cosas y no limitarme. He participado en comerciales, en cortometrajes, incluso en una película que no llegó a concretarse de Belén Soto, El llanto de Magdalena. Ahí ella me invitó como coprotagonista, una coprotagonista villana que le hace la vida imposible a todos. Muy difícil para crearla, para crear el personaje, porque era una persona mucho mayor que la edad que yo tenía en ese momento, con la personalidad también muy diferente a la mía. Ahí compartí cuadro con Horacio Castelo. Me guió también como actriz. También conocí ahí a David Esquivel. También ahí empecé a trabajar con Humberto Quesada, y fue una experiencia muy padre, muy enriquecedora y de mucha experiencia, trabajo, porque nunca había hecho eso. Había estado en cortometrajes, pero es muy diferente una película, y también es muy diferente hacer teatro, hacer una actuación en teatro, hacer una actuación de cine, de televisión. Es completamente diferente. La manera de moverte, de hablar, y los textos también. Pero sí, fue muy enriquecedor, muy padre experiencia. La idea de combinar danza con teatro nunca fue a propósito, nunca fue mi objetivo. Eso fue algo que desde el principio se fue dando. Por ejemplo, cuando tuvimos que hacer la función de graduación, se pedía hacer una función de graduación al egresar de la licenciatura en danza. A nuestra generación se le pidió hacer una estructura, un cubo, ya sea de madera o de fierro. Yo lo hice de madera, era una estructura de barrotes de madera, y era un cubo, y teníamos que bailar dentro. En la creación, en el proceso de creación, a mí me pareció siempre muy limitado el espacio. Estaba como peleada con eso, porque yo sentía que
tenía que desplazarme a donde yo quisiera, hacer lo que yo quisiera. En un escenario pues hay dimensiones, puedes saltar, puedes correr, puedes avanzar, puedes desplazarte, y ahí en ese pequeño cubo pues era muy limitante, o sea, no había, si te movías así ya estaba el barrote enfrente de ti. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que lo empecé a actuar. En lugar de estarlo bailando, yo empecé a hablarlo. Y dije, lo que no pueda desplazarme o lo que no pueda avanzar en el cubo, lo voy a gritar, lo voy a hablar y lo voy a decir. Y mi cuerpo también, la gente se va a enterar con eso, lo que quiere decir también mi cuerpo. Y así fue que entonces combiné la danza con el teatro. Y yo siempre he dicho que me gradué como actriz más que como bailarina. Siempre lo he dicho. Y sí me quedé como molesta porque nos pidieron hacer eso en nuestra función de graduación. Yo siempre soñaba que iba a llenar un escenario, que iba a bailar, y creo que no creyeron en nuestra capacidad para llenar, proyectar el espacio. Entonces por eso se nos pidió que fuera de esa manera. En fin, retos por cumplir, y era parte de nuestro crecimiento también profesional. ¿Cuál de los musicales en los que he participado es mi favorito? Ay, qué difícil, es que no tengo uno favorito, más bien es que hay unos que han sido un poco más llevaderos que otros. Por ejemplo, en la era del rock, pues es mucho más adaptable a nuestro estilo de movimiento, que es la danza contemporánea con caída recuperación de Limón, de José Limón. Y es mucho más llevadera, es mucho más adaptable. Y por ejemplo, en una producción de Chicago, pues sí es un poquito más difícil, porque el estilo de Bob Fosse, que él lo adaptó a su propia estructura ósea y su manera de moverse, es muy difícil adaptarla a una persona que ya tiene una formación en otra área. Incluso los bailarines que tiene Chicago tienen un entrenamiento específico, y yo creo que en eso sí he batallado un poco, porque a veces se me olvida la colocación, se me olvida la forma de caminar, se me olvida la forma en que tengo que estar parada y colocada, los brazos de qué posición, la espalda, la cabeza, o sea, todo es muy diferente. Entonces, no tengo ninguna favorita. ¿Cómo entrené durante todo el encierro? Lo mejor de todo es que yo creo que en estos momentos es cuando más empezamos a ser versátiles, y hubo muchas formas de poderse ejercitar. Se nos acercaron muchas cosas. Hubo más clases en línea, hubo pues igual, y también puedes buscar ejercicios para áreas específicas del cuerpo. Yo trabajé mucho, por ejemplo, con el peso de mi propio cuerpo, sentadillas, lagartijas, abdominales. Tengo una caminadora también, pesitas, incluso unas que yo misma hice con piedras, unas botellas con piedras. Y sí, fue muy difícil. Había momentos en los que ya quería tirar la toalla, y fui inconstante, yo creo que durante un mes casi, y luego me volvió a aplicar. No es lo mismo, realmente no es lo mismo, pero teníamos que mantenernos activos. Sí, proyectos en puerta sí hay, se están cocinando apenas, y en cuanto empecemos con el proceso, entonces damos un adelanto. Las producciones aquí de Hermosillo tienen todo mi respeto y admiración, porque es un terreno totalmente nuevo. Hay veces que nos hace mucha falta tener más promoción, más promotores culturales, que se haga una cartelera que le llegue a toda la gente, porque yo creo que a veces nada más nos llega a la misma comunidad de artistas. Y me he dado cuenta, porque una ocasión me tocó ir a la radio a promocionar un musical en los que estaba participando, y la persona no estaba ni enterada. La persona con la que yo llegué a hablar de esto no sabía. Me dijo, es que cómo es posible que ni siquiera yo esté enterado. Entonces,
¿Cómo podemos pensar que le vamos a llegar al público si no podemos llegarle a las principales fuerzas que podrían ayudarnos a dar difusión a la gente? Busquen cómo mejorar, que no se dejen llevar por las críticas, que si en algún momento deciden que no los llena, entonces dejarlo por la paz, pero siempre intentar. Muchos saludos a todos los faranduleros. Muchísimas gracias, Magda, por esta oportunidad, por este espacio, y nos vemos próximamente en los proyectos que están por venir. Bye bye. Muchas gracias, María José, por darte todo este tiempo de la entrevista, y gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos la siguiente semana en El Faranduleo.